polémica porque lo decíamos en el comienzo del programa, en los avances, se conoció cuál es el monto de la compensación que el Estado le deberá pagar a las empresas gasíferas. Le deberá pagar como si fuese una obligación, ¿no? Sí, claro, uno ya lo dice así y no debería ser una obligación, pero además estamos hablando de un monto muy, pero muy grande, 24.600 millones de pesos que la Nación le deberá pagar a todas las productoras de gas por la devaluación de este año. Devaluación, claro, las empresas dicen eso, el pago que por la devaluación del dólar han quedado atrasados, las tarifas no han alcanzado a cubrir ese desfasaje económico, entonces el Estado Nacional a través del Enargas dispone pagar 24.500 millones de pesos. ¿A qué empresas? A estas que estamos viendo allí. Son 10. Son Metrogas, bueno, las más conocidas, ¿no? Metrogas, Camusi, Ecogas, Litoral Gas, Gasnor, Gasnea, todas estas empresas van a repartirse de forma proporcional este fondo nada despreciable de 24.500 millones de pesos que les va a permitir sanear las cuentas que ellos dicen han quedado en rojo después de la devaluación. Esto ha causado mucho malestar. Las organizaciones de consumidores y demás han puesto el grito en el cielo porque dicen, bueno, allí, entre otras cuestiones, dicen dónde está el riesgo empresario. Todas las empresas se han expuesto de todos los rubros a la devaluación y sin embargo el Estado no sale a subsidiarlas como hoy está subsidiando a las gasíferas, ¿no? ¿Qué pasa con la gente? ¿Qué pasa? Por supuesto. Con los usuarios. Pero además vos fíjate que las gasíferas no es que han tenido tarifas congeladas, que no han podido, sino que fueron actualizando sistemáticamente sus tarifas. Bueno, vamos a hablar del tema, vamos a sumar a este debate a Mario Vadillo, que es el legislador de la provincia de Mendoza, pero además es integrante de la ONG Protectora. Mario, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo te va? Bien, muchas gracias por este tiempo. Mario, ¿cómo recibieron esta noticia que se conoció ayer por una publicación en el boletín oficial y que nos ha dejado a todos un poco sorprendidos? Bueno, nosotros ya lo sabíamos porque no es la primera compensación. Si recordás, el año pasado, cuando sacan por primera vez este tema de las compensaciones, se lo quisieron cargar a los usuarios. Desde Mendoza nosotros hicimos el primer amparo para evitar esto en todo el país y se tuvo que, después se declaró abstracto porque el gobierno se retractó de cobrárselo a los usuarios y directamente lo cargó al presupuesto de la Nación para ser pagado por el Tesoro. Es decir, en realidad no lo pagamos los usuarios por un lado, pero lo pagamos los ciudadanos con nuestros impuestos o con la inflación, que es parte de lo mismo. Claro. ¿No le sorprendió la compensación, pero sí el monto, Mario? No, el tema es así. La explicación es clara. Nosotros seguimos pagando el gas y el petróleo que consumimos en valor al dólar con relación a lo que se saca de la boca del pozo. Entonces, las petroleras, cuando aumenta el dólar, como ha pasado en estos meses por la devaluación, quiere y le cobra a las distribuidoras de gas en dólares. Como la tarifa de gas se hace cada 6 meses la actualización, entonces durante estos 6 meses el desfasaje, la distribuidora dice nosotros no podemos asumir este costo y entonces ¿quién lo va a asumir? Entonces resulta que termina asumiéndolo el Estado Nacional. Y acá yo coincido con lo que decían antes, hay dos cosas. Una es el riesgo empresario, es decir, ¿cuál es el riesgo de la petrolera? Es decir, nosotros nos han devaluado nuestros ingresos y sin embargo lo tenemos que asumir porque no ha habido ningún tipo de compensación para ninguna cosa que hacemos los ciudadanos. Es decir, todos hemos perdido en nuestros negocios, o perdido en el sueldo y nadie nos ha compensado. Por el contrario, hemos sido parte de una ventaja competitiva que le da al país para poder exportar. Y el tema del gas, yo le pregunto a ustedes, lo que sale acá de la cuenca neuquina, ¿sale en dólares o sale en pesos? Cuando le pagan a los obreros, cuando pagan todos sus insumos, ¿lo hacen en pesos o lo hacen en dólares? La verdad que es una avivada grandísima, gigante, de haber dolarizado nuestros combustibles. Bueno, pero ¿la avivada de quién es? Porque las empresas exigen, pero el gobierno les da la concesión. Les dice, sí, está bien, tienen razón, les vamos a dar le llaman compensación, pero podríamos traducirlo simplemente en un subsidio. Tan en contra que el gobierno nacional se mostró de los subsidios, aquí lo que está haciendo claramente es subsidiar a las empresas vinculadas al gas. A partir de todo este inicio de lo que llamamos el mega negocio que nos están brindando, nos están
vendiendo de vaca muerta, el valor de la explotación de lo que es el Boca de Pozo, que era a $4, se fue a 7. Eso era para poder subsidiar la explotación del fracking, que es mucho más, según ellos ahora, se necesita subsidiarlo para que las inversiones lleguen y se haga una gran explotación. La realidad es que estos señores de 4 a 7 se están llevando $3 gratis. Y esto es muchísimo dinero y no lo estamos pagando todo en nuestra cuando se aumentó lo que es la factura de gas. Bueno, ¿y es cierto lo que dicen las empresas de gas que tienen los números en rojo? A mí me gustaría, y yo creo que a todos, ser parte del directorio de estas empresas, porque Ecogas ha tenido facturaciones que figuran porque cotiza en la bolsa en el Merval. Es decir, estas facturaciones son públicas y han tenido, por ejemplo, en el 2018 más de 1.000 millones de pesos de ganancia. Es decir, estas empresas están ganando y han ganado con este gobierno a partir de la dolarización como locos, por esta sencilla razón. Es decir, sacan en dólares y pagan en pesos. Este es el negocio mejor del mundo. Esto no le pasa en los propios países. Cuando hacen fracking en Estados Unidos, los costos son en dólares. Acá estos señores han hecho el gran negocio y eso ha sido parte del grave problema económico que tenemos en Argentina, porque estos déficits crónicos son hechos por la cantidad de transferencias que se hacen a estas petroleras. Mario, por último, ¿tienen pensado hacer algún tipo de acción para detener este pago? Bueno, nosotros siempre estamos, en realidad esto no, los usuarios de por sí mismos no estamos siendo víctimas, sí como ciudadanos impositivamente. Claro. Desgraciadamente esto se vota en el presupuesto de la Nación. Habría que decirle a todos los diputados que cuando voten sepan que están votando para transferir enormes riquezas a las petroleras. Y antes de terminar te quería contar el tema de por qué vale más en Buenos Aires que en las provincias. A ver. El combustible. Sí, contanos que nos interesa. Sí, bueno, acá en Mendoza nosotros sí estamos peleando por eso. ¿Por qué? Porque en Mendoza cuando se dio una nueva concesión a YPF, se le obligaba a que se diera el precio del combustible a igual valor que en Buenos Aires. Eso yo lo estoy acá peleando en la Cámara de Diputados, pero y surge ¿por qué hacen esto? Si nosotros tenemos Luján de Cuyo a menos de 10 kilómetros de la ciudad, tenemos que vale un peso más hoy en día el combustible que en Buenos Aires. Y lo estamos a 10 kilómetros, está la destilería. ¿Y saben por qué es? No es por lo que decían de logística, porque de acá sale un oleoducto que pasa por Córdoba, va hasta Buenos Aires. Es decir, no hay transporte, es decir, hay transporte de camiones, pero en gran parte se mueve por oleoductos. Y el tema es una cuestión de comercialización. En Buenos Aires están todas las empresas de estaciones de servicio que compiten entre ellas. Cuando uno llega al interior no están todas estas empresas. Entonces ahí podría YPF bajar el precio. Lo que hacen es no bajarlo, por el contrario, lo suben porque no tienen esa competencia. Es decir, que estaríamos en un caso claro de abuso de posición dominante. Es decir, porque el mercado lo tengo casi monopolizado como lo tiene YPF, puede aprovecharse de los lugares más donde hay menos competencia y subirlo. Esto si uno ve en la aplicación que hay donde dice los precios de los combustibles en Argentina, se da cuenta que hay localidades que tienen el precio carísimo. Y esto fue otra de las vivadas que hizo Aranguren, ¿no? Aparte de dolarizar el precio del petróleo, también hizo esta vivada de liberar los precios de la Argentina. Entonces hoy uno, si va por ejemplo al Pacorral, que está ahí muy cerca del Río Cuarto, tiene que pagar un 10, un 15% más el combustible que en Buenos Aires. Sí. Y esto es una avivada. Sí, no, realmente una avivada. La otra vez lo mencionábamos también respecto a esta posición que tiene YPF, que es nuestra petrolera de bandera, orgullosamente argentina y recuperada, pero que tanto nos costó y nos cuesta sostener y sin embargo terminamos siendo discriminados por quien tendría que defender nuestros intereses frente a las petroleras privadas que hoy funcionan en Argentina. Sin embargo, YPF da un paso y detrás van las otras petroleras también para perjudicarnos a todos.
Bueno, lo que pasa es que no hay que confundir que sea una aerolínea de bandera, aerolínea no, porque me confundí con que sea una petrolera de bandera, YPF, pero es una empresa que cotiza en Wall Street. Y su directorio tiene que responder a dar ganancias. Entonces, para obtener ganancias, nada mejor que abusar de la posición dominante. Pocas empresas pueden obtener grandes ganancias si no se abusa de los consumidores. Mario, ha sido muy claro. Seguramente te vamos a volver a consultar por temas como estos, porque siempre nos sirve para entender un poco más. Gracias. Bueno, muchísimas gracias y feliz fin de semana. Gracias, Igualmente. hasta pronto.